Laboratorio de Procesal 1. Proceso. Es el medio a través del cual se ejerce la jurisdicción. Se trata de un medio de resolución de conflictos heterocompositivos en el que el órgano jurisdiccional tercero entra a dirimir, resolver la controversia jurídica existente entre dos partes procesales. Fundamento: Código Civil y Código Civil Procesal Civil y Mercantil vigentes. Procedimiento: es el conjunto de actuaciones judiciales que tiene como objeto la efectiva y justa realización del derecho material. Podríamos decir que es el procedimiento, es la andadura material del proceso. Fundamento: Código Procesal Civil y Mercantil. Demanda: la demanda representa el acto introductorio de la acción, es decir, que sirve para poner en movimiento un órgano jurisdiccional dentro de un proceso civil, por lo cual, mediante relatos de hecho e invocarán de derecho, el actor determina su pretensión. Fundamento: artículos 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil vigente. Emplazamiento: es el llamado que hace el juez a un sujeto procesal llamado demandado para que se apersone a un juicio y tome actitud frente a la demanda. Es decirle que ha sido demandado y que, dependiendo la clase de juicio o la vía en que se tramita el asunto o la litis, tendrá un plazo para tomar una actitud frente a la demanda. El plazo que tiene el demandado para tomar una actitud frente a la demanda dentro del juicio ordinario es de 9 días, a partir del día siguiente de la notificación. Fundamento: el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Jurisdicción: la jurisdicción se encuentra la potestad del Estado de administrar justicia, solo que realiza esa función el Estado por medio de los tribunales. Fundamento: artículo 203, capítulo 1, la jurisdicción y competencia del Código Procesal Civil. Competencia. La competencia es el límite de la jurisdicción. ¿Cómo se divide la competencia? Por razón de la materia, por cuantía, por el territorio, por razón de grado o funcional, por razón de turno, por razón de domicilio. Fundamento: el artículo 247 del Código Procesal Civil y Mercantil. Litis, del latín litigium. Es un conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención o pretensión contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al planteamiento del primero. Fundamento: artículo 110 del Código Procesal y Civil. Pretensión. La pretensión es el objeto principal en un proceso, es lo que reclama el actor o al demandado, es lo que pretende el actor. Es el problema que se quiere resolver y se puede resolver en forma voluntaria o acudiendo ante un órgano jurisdiccional. Fundamento: artículo 51. Derecho de acción. Consiste en acudir ante un órgano jurisdiccional a plantear algún asunto, ya sea litigioso o en jurisdicción voluntaria. Acción, que quiere decir poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Acción es el arranque, su apellido es procesal. Acción procesal, artículo 29. Derecho de petición. El derecho de petición es acudir ante cualquier autoridad a solicitar algo. Fundamento: artículo 28 de la Constitución. Acción procesal. Es el primer momento en un proceso, por lo que va íntimamente ligado con la demanda, ya que la demanda, como se verá más adelante, es el primer escrito por medio del cual se pone en movimiento un órgano jurisdiccional. Fundamento: artículo 29 constitucional. Rebeldía. La rebeldía es una actitud del demandado que viene a constituirse como un no hacer nada, un silencio frente a ella, hacer caso omiso al vocatio que hace el juez. Pero a pesar de que es un no manifestarse del demandado, procesalmente se le denomina esta actitud como pasiva y negativa frente a la demanda. Artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil. Allanamiento.
El allanamiento es el no poner resistencia al proceso, ni en forma sustantiva ni en forma procesal, y a pesar que es un acto procesal, tiende a dar por finalizado el proceso. Por eso es que se le conoce como una actitud activa y positiva del demandado, en virtud del cual éste se somete a las pretensiones del actor. Esto significa que cuando el demandado se allana, al someterse a las pretensiones del actor, no es necesario desarrollar todo el proceso, ni pasar por la etapa de la prueba ni de alegatos, por lo que el juez debe de inmediato resolver el asunto. Artículo 115 del Código Procesal. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda es una actitud activa y negativa del demandado frente a la demanda. En otras palabras, la contestación de la demanda es oponerse a la pretensión del actor. Debemos de tener claro que la demanda solo puede contestarse en sentido negativo. De ahí que está normal escuchar la contestación negativa de la demanda. Fundamento artículo 118 del Código Procesal Civil. Debe llenar los mismos requisitos que el escrito de la demanda, por lo que es conveniente volver a indicar que sí los artículos 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108 del Código Procesal Civil. Reconvención. La reconvención sucede un fenómeno que podríamos llamarle metamorfosis procesal, ya que es cuando el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor. Pero la reconvención en sí es una contrademanda, la cual al interponerse debe de llenar los requisitos siguientes. Primero, debe existir conexión con el asunto principal. Esto quiere decir que si la demanda es por divorcio, la reconvención tendría que ser planteada por divorcio. Segundo, el otro requisito es que la reconvención se transmite en la misma vía que el asunto principal. Si tomamos por ejemplo el divorcio, no podríamos entonces presentarse una reconvención pidiendo alimentos. Primero, no existe conexión entre el asunto principal y segundo, el divorcio es en la vía ordinaria y la de alimentos se tramita en la vía oral. Fundamento, artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil. Prueba vista. Es una audiencia que se presentan los alegatos. Se le resta fuerza a la prueba de la otra parte y se le da fuerza a nuestra parte. No olvidar la petición. La vista es un momento procesal en el cual podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y estas, si así lo quieren, concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará al juez cuenta al juez. El juez de oficio señalará el día y hora para la vista dentro del plazo señalado en la ley del organismo judicial. Entiéndase que el plazo es de 15 días. Fundamento, artículo 142 de la ley del OJ. Auto para mejor fallar. El caso del auto para mejor fallar, que regula nuestra legislación procesal, por el cual el juez puede acordar para mejor proveer el diligenciamiento de las siguientes medios de convicción: traer a la vista cualquier documento que interese al proceso, practicar reconocimiento judicial o avalúo, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Por consiguiente, con el auto para mejor fallar, el juez puede incorporar al proceso pruebas que no han cumplido con el procedimiento probatorio. Fundamento, artículo 197 del Código Procesal. Las excepciones en materia civil. Una actitud del demandado que sirve para depurar el proceso, destruye la pretensión y ataca la falta de un presupuesto procesal en sentido amplio o lato. Equivale a la oposición del demandado frente a la demanda. Es la contrapartida de la acción. Ahora, en sentido restringido, constituye la oposición sin negar el fundamento de la demanda, trata de impedir la prosecución del juicio, paralizándolo momentáneamente o extinguiéndolo definitivamente, según se trate de excepciones dilatorias o perentorias. Fundamento, los artículos 116, 117 y 120 y el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Explicar el trámite de los incidentes regulados en la ley del organismo judicial. El incidente es un proceso accesorio y paralelo al principal que resuelve la incidencia, nunca el fondo del asunto principal, y se utiliza cuando el asunto no tiene trámite específico o porque lo ordena la ley. El artículo 139 de la ley del organismo judicial indica que si hay hechos controvertidos
probar se abrirá a prueba el incidente por el plazo de 8 días. La resolución con la reforma del Acuerdo 59 de 2005 es de 3 días. Entonces, el esquema del trámite de los incidentes por cuestiones de hecho queda así: 2 días de audiencia, 8 días de prueba y se resuelve en 3 días. Fundamento: artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial, y el desarrollo del trámite se encuentra regulado en los artículos 138, 139 y 140 de la LOJ, solo que los reformados por el decreto 112/97 del Congreso de la República. Segundo Laboratorio de Procesal Civil 1. 1. Resumen de los 5 considerandos del decreto 13/2022. Los considerandos del decreto 13/2022 establecen la necesidad de modernizar el sistema de justicia mediante la digitalización de los expedientes judiciales. Se busca mejorar la eficiencia del despacho judicial, reducir la burocracia y facilitar el acceso a la justicia mediante herramientas tecnológicas. Además, se destaca la importancia de la tecnología de la información y comunicación en la administración de justicia, promoviendo la gobernabilidad democrática y la transparencia. 2. Objeto de la ley. Artículo 1. El objeto de la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales es regular la gestión de procesos judiciales mediante medios electrónicos, permitiendo la presentación de escritos, recepción de pruebas, audiencias virtuales, emisión de sentencias y notificaciones electrónicas, garantizando la autenticidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Artículo 1 del decreto 13/2022. Resumen de los artículos 2 al 6. Artículo 2. La ley es el orden público y de aplicación obligatoria en todos los procesos judiciales tramitados en Guatemala, estableciendo el uso obligatorio de medios electrónicos. Artículo 3. Se establece que la ley debe interpretarse conforme a su finalidad, promoviendo la implementación de tecnologías sin afectar los derechos y garantías procesales. 4. Se enuncian los principios de inmediación, publicidad, equivalencia funcional, buena fe y lealtad procesal, innovación y actualización continua y onerosidad. Artículo 5. Todas las actuaciones electrónicas deben cumplir con las formalidades legales aplicables. Artículo 6. Se reconoce la validez de las actuaciones electrónicas firmadas digitalmente por el organismo judicial. 4. Resumen de la tramitación electrónica del expediente judicial. La ley permite la presentación electrónica de escritos y documentos en formato PDF. Artículo 7. Establece la digitalización de expedientes. Artículo 8 y 13. Y valida las notificaciones electrónicas. Artículo 19 y 20. También reconoce el expediente electrónico como un registro oficial. Artículo 13. Y autoriza la emisión de certificaciones electrónicas con validez legal. Artículo 14. Resumen sobre audiencias, vistas y formas de comunicación. Las audiencias y vistas pueden realizarse por medios electrónicos. Artículo 117. Asegurando la comparecencia remota de las partes y abogados. Se establecen requisitos para la acreditación de identidad. Artículo 18. Y se garantiza la validez de las declaraciones. Las notificaciones pueden realizarse por casillero electrónico, correo electrónico u otros medios digitales. Artículo 19, 20 y 21. Resumen del capítulo 5. El organismo judicial debe establecer un portal de servicios electrónicos que garantice la seguridad e integridad de la información procesal. Artículo 25. También se contempla la cooperación de otras entidades públicas y privadas de la implementación de estos servicios. Artículo 27. 7. Resumen de las disposiciones derogatorias y modificatorias. Se modifican artículos del Código Procesal Civil y Mercantil del Código de Trabajo para incorporar el uso de medios electrónicos en las notificaciones. Artículo 28 al 38. Presentación de escritos y resoluciones. Se eliminan normativas que contravienen al uso de la tramitación electrónica. Artículos 39. Resumen del último capítulo. Se establecen disposiciones transitorias y finales, otorgando un plazo de 180 días para la entrada en vigencia de la ley. Artículo 45. Y 2 meses para la implementación de casilleros electrónicos. Artículo 40. Se asigna presupuesto para digitalización. Artículo 46. Y se prevé la emisión de reglamentos complementarios por la Corte Suprema de Justicia. Artículo 44. 9. Definición de acción procesal y pretensión procesal. Acción procesal. Faculta de una persona para acudir a los tribunales y solicitar la aplicación del derecho en un caso concreto.
Pretensión procesal, reclamación específica formulada por una parte en un proceso judicial en la que solicita la tutela de un derecho. 10. Definición y jurisdicción y competencia. Jurisdicción. Facultad del Estado ejercida por los tribunales para resolver conflictos y aplicar la ley. Competencia. Ámbito dentro del cual un tribunal puede conocer, resolver un asunto determinado por criterios como materia, territorio, grado y cuantía. Derecho procesal civil 1. Leyes a utilizar durante el transcurso del curso. Constitución Política de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Civil, Ley del Organismo Judicial, Ley de Amparo y Exhibición Personal. Temas a tocar de acuerdo al programa de estudios. Derecho objetivo, derecho sustantivo, derecho procesal, aspectos generales e históricos del derecho procesal, definición del proceso civil y mercantil o derecho procesal civil y mercantil. Todos los memoriales que se redacten en el ejercicio profesional, tanto en el derecho procesal como también inclusive en el derecho administrativo, muchas veces el requisito es que se presenten cualquier petición por escrito a través de un memorial. Derecho objetivo y derecho subjetivo es el conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones sociales y que son creadas por el Estado, mas son obligatorias y se encargan de mantener el orden social. Se componen de ley, de reglamentos y códigos. Algunos ejemplos del derecho objetivo son la Constitución, el Código Penal y el Código Civil. Dentro del curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, como derecho subjetivo tenemos que es la facultad que otorga el derecho objetivo para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído por otra persona, es decir, mientras el derecho objetivo impone obligaciones y leyes a la sociedad en general, el derecho subjetivo concede facultades y permite al individuo exigir el cumplimiento de la ley o de lo acordado en contrato. Derecho sustantivo, conjunto de derechos y obligaciones para los ciudadanos en un territorio durante un tiempo, que se encuentran recogidos en normas, leyes o reglamentos. Habitualmente en el derecho sustantivo se utiliza como sinónimo del derecho objetivo. Derecho procesal es la rama del derecho que establece el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado, definiendo las formas y procedimientos a través de los cuales se ejerce la potestad de aplicar las leyes en resolución de conflictos. Aspectos generales e históricos del derecho procesal civil y mercantil. Vemos en sus inicios, en la parte instrumental, estaba íntimamente ligado a tres grandes familias jurídicas contemporáneas, que hoy se reconocen: el derecho comparado, que es la romana germánica, también conocida como la sibila, la angloamericana, conocido como el common law, y la de los países socialistas, sistema procesal social. Como primer sistema está el civil, que aunque se encuentra regido por el principio dispositivo. Principio que indica que el proceso civil debe estar exclusivamente a cargo de las partes y el juez simple espectador, que solo vigila el cumplimiento de las reglas del juego, y el procedimiento en un inicio se basa en esta tendencia, aunque hoy en día se mezclaba un poco la intervención judicial a fin de llevar a una mejor vigilancia procesal. En el sector español y latinoamericano muestra todavía un atraso considerable en este sentido. Surgió en la Edad Media y perduró hasta el siglo pasado, existiendo un predominio absoluto de la escritura, careciendo de inmediación y apreciación de la prueba conforme al sistema legal o tasado. Desarrollo fragmentado y discontinuo del procedimiento y una larga duración de los procesos, a diferencia del common law, que también se encuentra regido por el principio dispositivo y se rige por el principio de la libertad de estipulaciones o de autonomía de la voluntad. Este principio no ha evolucionado mucho a diferencia del civil, y en aquel proceso se tiene un carácter más contradictorio e individualista, de manera que la función de las partes y sus defensores hacen un aspecto más intuitivo y más dinámico, a diferencia de lo anterior, que es un proceso más basado en lo escrito. Entonces, este proceso de común se encuentra caracterizado por el sistema, los jurados en los juicios civiles.
El desarrollo del proceso es predominantemente oral y se concentra en dos fases o momentos principales. 1. La primera fase, que se denomina fase preliminar o preparatoria, tiene como finalidad la conciliación. 2. La segunda fase, se ubica en la aplicación del debate y la preparación de la audiencia final. En esta audiencia final se debe de practicar las pruebas en forma pública. Las partes deben formular sus alegatos y el jurado debe emitir su veredicto y dictar una sentencia. Sistema procesal social. También se observa el principio dispositivo aun cuando ha sufrido importantes modificaciones y obsesiones. La acción civil ejecutiva puede ejercerse no solo por la parte interesada, sino también por la fiscalía, como sucede en el proceso penal. El Ministerio Público es el que puede desarrollarlo. En este caso, se aplicaría también al proceso civil y la prescripción puede ser tomada en cuenta de oficio por el juez, sin necesidad de que se haya hecho valer por la vía de la excepción. Esto quiere decir que el juez inclusive puede resolver más allá de lo que se le pidió, como no es en el caso del sistema guatemalteco. Tendencias evolutivas en las que convergen el proceso civil. La publicidad del proceso, la oralidad, la escritura. Tenemos también en el Código Postal Civil la estructura como juicios escritos y juicios orales a sí mismos. En el derecho penal y el derecho laboral tenemos juicios orales y en otra rama del derecho tenemos procesos escritos que se aplica supletoriamente como el Código Procesal Civil y Mercantil en el derecho administrativo y también en el derecho laboral, porque se inicia el proceso, a pesar de ser oral, con una demanda escrita en la mayoría de los casos. Como antecedente, el Código Procesal Civil y Mercantil más importante en el proceso civil en Guatemala, diríamos que es el proceso civil español, tanto su estructura como en su contenido. Nuestra Constitución se basa también mucho en el derecho español, por lo cual hay cierta similitud. Como antecedente, en el año 1960, en el gobierno de la República de Guatemala, se contrataron los servicios de los abogados Mario Aguirre Godoy, doctor en Derecho de la Universidad de Madrid y máster en Derecho Comparado, Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardo, para que redactaron el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Civiles o Enjuiciamiento Civil, como se llama todavía. Definición de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Conjunto de normas, teorías y doctrinas que tienen como por objeto estudiar la disciplina de que cómo se hace efectiva la garantía jurisdiccional de las normas jurídicas. Es importante indicar que las normas procesales no son moldes ni procedimientos de trámite, sino que regulan los conceptos en cuanto a requisitos, condiciones y efectos dentro del proceso civil. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del Poder Judicial y fijan los actos, procedimientos y formalidades que deben someterse tanto el órgano jurisdiccional como los particulares para la actuación y discusión de la ley. Estructura de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Como primer punto podemos ver que está dividido en 6 libros. El libro primero regula todo lo que está las disposiciones generales y la jurisdicción ordinaria. Este libro está subdividido en títulos y capítulos que empiezan a hablar ya de conceptos importantes como la jurisdicción y la competencia. El título segundo regula lo relativo a los jueces, a los secretarios y las partes que son los sujetos que actúan dentro de un proceso civil. Título tercero regula todo lo relativo al ejercicio de la pretensión procesal. Es importante que se tenga claro una pretensión procesal cuando se va a interponer una demanda. Título cuarto regula las normas de los actos procesales y dentro de ellos se regula lo relativo a la gestión de las partes. Los plazos, la habilitación del tiempo, notificaciones, exhortos y despachos y suplicatorias, así como los gastos de actuación y la asistencia judicial gratuita. El título segundo regula lo relativo a la prueba, que es una parte fundamental del proceso. De eso va a depender que nos valoren positivamente o negativamente las solicitudes que hagamos. Ya no solo hay que narrar y pedir en una demanda, sino que fundamentalmente tenemos que tener los medios para comprobar que el juez puede valorar y que tenemos razón en que estamos narrando y solicitando.
Se norma lo que es a la vista y la sentencia dentro de ese juicio ordinario. El título siguiente norma lo relativo al juicio arbitral. Es un tema que ha tenido mucho a la especialización, ya que generalmente muchas empresas privadas optan por consignar una cláusula arbitral o de arbitraje en los contratos para acudir a este juicio arbitral y no a los órganos jurisdiccionales y juzgados ordinarios. Proceso de ejecución, la vía de apremium, el título ejecutivo, el embargo. Establece lo relativo al juicio ejecutivo o juicio ejecutivo común, como se le llama. En realidad no está regulado así, pero se acostumbra a llamarse así para diferenciarlo del juicio ejecutivo. En el título quinto se regulan las ejecuciones colectivas al curso voluntario de acreedores y el concurso necesario de acreedores. Se regula lo relativo a la quiebra de la rehabilitación en cuanto a las ejecuciones colectivas. Quiere decir que las anteriores son ejecuciones individuales, no colectivas. Posteriormente, en el libro cuarto tenemos contenido los procesos especiales, la jurisdicción voluntaria, sus disposiciones comunes, asuntos relativos a la persona y a la familia, declaratoria de incapacidad, ausencia y muerte, presunta, la administración de bienes menores, incapaces y ausentes. Disposiciones relativas al matrimonio, a los actos del estado civil y patrimonio familiar.